La histeria es un término utilizado para referirse a un exceso emocional incontrolable. Proviene del término griego histera, que significa útero. Su registro más antiguo se remonta al papiro médico de Cajún, datado hacia el año 1800 a.C., en el que los egipcios relacionaron al útero con anomalías de comportamiento en mujeres adultas. En la antigua Grecia, el Tratado Ginecológico del Corpus Hipocrático del siglo V a.C. describía la enfermedad del útero errante. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. Se creía que el útero se podía desplazar dentro del cuerpo de las mujeres, causando síntomas en diferentes órganos, dependiendo del destino al que se desplazara. La cura estándar consistía en una terapia de aromas en la que se colocaban aromas agradables bajo los genitales de una mujer y olores feos en la nariz, con la finalidad de inducir al útero a que regresara a su lugar correcto. En el diálogo Timeo, de Platón, se compara al útero con una criatura viviente que deambula dentro del cuerpo de una mujer bloqueando pasajes, obstruyendo la respiración y causando enfermedades. También se menciona que el útero es triste y desafortunado cuando no se une a un varón o da a luz un hijo. No sería hasta el siglo II de nuestra era que el médico grecorromano Galeno negara que el útero pudiera moverse, proponiendo que los síntomas se debían a sustancias que se retenían en su interior, que se volvían venenosas si no se liberaban mediante el clímax o las relaciones sexuales regulares. Consideró a las viudas como el grupo más vulnerable, particularmente aquellas que menstruaban regularmente y estaban ansiosas por mantener relaciones sexuales, pero ahora se encontraban privadas de poder hacerlo. ¿Podemos tomarnos de la mano o solo hablar? Sus tratamientos incluían tanto las relaciones sexuales como el frotamiento de ungüentos en los genitales realizado por parteras. A partir del siglo V, la creciente influencia del cristianismo alteró la comprensión pública sobre la histeria. Los escritos de San Agustín sugerían que el sufrimiento humano era una consecuencia del pecado, por lo que la histeria comenzó a percibirse como el resultado de una posesión demoníaca. Algunos textos de la época medieval describían a las mujeres con histeria como poseedoras de un deseo sexual tan fuerte que causaba locura. En los siglos XVI y XVII todavía se pensaba que la enfermedad se debía a la retención de fluidos en el útero. El tratamiento a largo plazo más recomendado para una mujer con histeria era el matrimonio y los encuentros sexuales regulares con su marido. Hubo que esperar hasta el siglo XVIII para que la histeria comenzara a asociarse con mecanismos que se desarrollaban en el cerebro y no en el útero. Según el filósofo Jean-Jacques Rousseau, la feminidad era un deseo natural y esencial para las mujeres, con funciones definidas, por lo que la enfermedad se explicaba debido al incumplimiento de este deseo natural. No se mueran solas como yo, formen una familia y háganlo ya. ¡Ya! 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 En el siglo XIX, el psicólogo Paul Briquet definió la histeria como un síndrome crónico que se manifiesta por medio de muchos síntomas inexplicables en todos los sistemas orgánicos del cuerpo. Siguiendo a Briquet, Jean-Martin Charcot, reconocido como el fundador de la neurología moderna, sostuvo que la histeria era un trastorno neurológico para el cual los pacientes estaban predispuestos por características hereditarias de su sistema nervioso, pero cerca del final de su vida concluyó que la histeria era una enfermedad psicológica. También se encargó de demostrar que la podían contraer tanto hombres como mujeres, presentando varios casos de histeria traumática masculina. Pero yo oía a una mujer que gritaba. ¿Eh? Eso sí no puedo explicarlo. La encontré, jefe. Durante la Revolución Industrial y el gran desarrollo de las ciudades y los estilos de vida modernos, se consolidó el pensamiento de que la interrupción de este apetito natural causaba letargo o melancolía, lo que conducía a la histeria. En esa época, muchas pacientes femeninas buscaban médicos para que les realizaran tratamientos de masajes genitales. La tasa de histeria era tan alta que las mujeres solían llevar sales aromáticas en caso de que se desmayaran, lo que recuerda los tratamientos aromáticos hipocráticos. Para los médicos, el tratamiento de masajes manuales se estaba volviendo laborioso y lento, y buscaban una manera de aumentar la productividad. Es en este contexto que aparece el vibrador en el mercado,
siendo patentado a comienzos de 1880, unos 10 años antes de la invención de la aspiradora y la plancha. ¿Qué vas a hacer? ¿El sexo vende? A finales del siglo XIX, Sigmund Freud afirmó que la histeria no era en absoluto nada físico, sino una condición emocional interna que podía afectar tanto a hombres como a mujeres, causada por un trauma previo que había llevado a los afectados a ser incapaces de disfrutar del sexo. A principios del siglo XX, el número de diagnósticos de histeria disminuyó de manera notable, comenzando a ser reemplazados por diagnósticos de ansiedad y depresión. Además, los avances médicos explicaron dolencias que anteriormente se atribuían a la histeria, como la epilepsia y la infertilidad. Algunos autores médicos afirman que la disminución se debió a una mayor comprensión de la psicología que hay detrás de este tipo de trastornos. La fecha coincide con la finalización de la época victoriana, en la cual el ideal de mujer consistía en una especie de criatura celestial que no disfrutaba del sexo, pero lo toleraba cuando los deberes del matrimonio así lo requerían. Hoy en día, la histeria ya no es considerada como una enfermedad, pero se reconocen diferentes manifestaciones histéricas en otras afecciones, como la esquizofrenia, el trastorno límite de la personalidad y los ataques de ansiedad.